Ahora, entrando un poco en tema, ¿cuál será el objetivo de la certificación en alimentos? Y ahorita lo vamos a revisar de manera puntual, pero me gustaría pasarle algunos datos, algunas cifras, que se publicaron en la Guía del Día Mundial de la Inocuidad del 2022 por la FAO. Fíjense, dice, cada año, una de cada 10 personas en el mundo se enferma por ingerir alimentos contaminados. Obviamente no afecta nada más a nivel local, obviamente a nivel internacional. Esto afecta claramente a todos los países, ¿no? La magnitud de la carga que soporta la salud pública debido a las enfermedades o a las famosísimas setas transmitidas por alimentos se puede comparar con la marea o el virus del SIDA. Entonces, imagínense todo lo que está ocasionando este tipo de enfermedades, ¿no? La producción de alimentos inocuos reduce la pérdida de desperdicios de alimentos y beneficia obviamente al planeta. Actualmente las grandes industrias sí tienen un porcentaje un porcentaje de desperdicios de alimentos por la falta de cumplimiento de situaciones de higiene, que es uno de los puntos importantes que vamos a tocar ahorita dentro de las certificaciones. Más de 200 enfermedades están causadas por ingerir alimentos contaminados con bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas como los metales pesados. Eso también es un nicho, el cual también nos debe de alguna otra manera dar una alerta, ¿no? Los microbios resistentes a los antimicrobianos se pueden transmitir a través de toda la cadena alimentaria por contacto directo, obviamente, entre animales, personas, entre el medio ambiente. Y fíjense, se estima que unas 700,000 personas mueren cada año en el mundo debido a infecciones resistentes a antimicrobianos. Y esto tiene que de otra manera ver la parte de la cadena alimentaria, ¿no? O sea, qué está pasando antes, durante y después de la fabricación o de la manufactura de un alimento, ¿no? Y esto a final de cuentas tiene el objetivo, la parte de las certificaciones, porque hoy hemos visto y se ha venido reflejando cierta demanda en la transparencia y la información de los productos y servicios que uno adquiere. No sé si les ha pasado que cuando tú vas a comprar un producto, lo que menos hacíamos antes era revisar la tabla nutrimental. Y ahora nos interesa saber la tabla nutrimental. De hecho, hubo una modificación a la NOM 051 que tiene que ver con el aspecto de los pentágonos que actualmente aparecen en los alimentos, donde dice exceso de grasas, exceso de azúcar, no adaptado para niños. O sea, de alguna otra manera esa demanda sí también se ha visto de mucho auge, esa información pues de los productos y más ahorita que están saliendo muchos productos innovadores en la industria de los alimentos, ¿no? También el objetivo de la certificación de las industrias de los alimentos, pues es confianza en los consumidores del producto que se está ingiriendo, pues que se está comercializando, se está importando, se está exportando, pues de otra manera te da cierta confianza en ese producto, ¿no? Y obviamente las certificaciones, lo que hemos visto en la parte de la consultoría y la capacitación, hay una lista de las empresas que están certificadas a nivel internacional en algún esquema que ahorita vamos a ver, pues sirven como mapa, ¿no? Para saber en qué están interesados los consumidores. De hecho, por ahí salió el tema de la certificación halal. Hemos visto un repunte en las empresas que están certificadas en un esquema de halal, que es para la comunidad específicamente musulmán. Pero hemos visto y las certificaciones nos han servido como un mapa para saber en qué están interesados los consumidores. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque la certificación de alimentos deben ser auditorías constantes, pero estas certificaciones deben ir avaladas por instituciones confiables, registradas internacionalmente, obviamente nacionalmente e internacionalmente, ¿no? Que a final de cuentas, tanto la empresa como la casa certificadora deben estar en constante evaluación deben estar tanto la casa certificadora como la empresa de alimentos que manufactura algún producto, ¿no? Y estas auditorías deben de ser permanentes. Actualmente cualquier auditoría, llámese de ámbito ISO o las que vamos a ver ahorita específicamente para la industria de los alimentos que tienen que ver con la GFCI, son auditorías, un ciclo de 4 años. Se auditan por 4 años, pero es una auditoría constante. El quinto año, pues es una auditoría ya de recertificación, de ahí lo mencionan. Entonces, este tipo de certificaciones deben de estar avaladas por instituciones confiables que permitan de alguna otra manera y que garanticen que el producto que están evaluando, que están certificando, pues cumpla con las condiciones de higiene para poder ser consumidos no nomás a nivel nacional, sino a nivel internacional. Llámese si lo importo, si lo exporto, debe de cumplir con cierta reglamentación. Entonces, es un tema bien importante, ¿no? Actualmente, digo, específicamente para la industria de los alimentos, está la Global Food Safety Initiative, que al final de cuentas es una asociación sin fines de lucro, lo cual gestiona
todo lo que son los sistemas de inocuidad y todas las certificaciones reconocidas a nivel internacional en el aspecto de alimentos, y que de alguna otra forma existen empresas grandes, empresas de manufactura de talla internacional que forman parte de ellos. Por ahí pueden ver a Costco, Danone, Cargill, Carrefour, ¿cuál otro? Mondelez a nivel internacional, Walmart, que al final de cuentas son los líderes influyentes para poder de alguna otra manera mejorar vidas a través de la realización de negocios, pero mediante la certificación de los alimentos que se están fabricando, digo, a nivel nacional y a nivel internacional. Dice ahí que más de 150 compañías y organizaciones se han unido para colaborar dentro de 25 grupos de trabajo específicamente para la industria de los alimentos, ¿no? Y este tipo de esquemas son reconocidos a nivel internacional. Por ahí hay una certificación en el sistema ISO, que es la ISO 22000. Pero fíjense, la ISO 22000, aunque es una certificación internacional de los alimentos, no está reconocida por este grupo de empresarios o por este grupo de empresas, ¿no? Digo, y es un tema que también no que está actualmente en discusión, sino que se complementa para formar otra certificación que ahorita la vamos a abarcar, ¿no? Entonces, a nivel internacional, pues este tipo de certificaciones, pues es reconocida. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Tú, si fabricas un producto independientemente del fruto, el producto que tú fabriques, te llevas poco producto con tu certificado avalado a nivel internacional y puedes vender en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque es reconocido por países, pues obviamente, de auge y de gran envergadura. ¿Sí? Actualmente, digo, ahorita vamos a ver algunas normas. Está la norma de la BRGC del Reino Unido, que básicamente es una norma de inocuidad de los alimentos. Actualmente está en la versión 9, eh, solamente con programa de auditoría anunciado sin previo aviso y combinado. Este tipo de auditorías, este tipo de certificaciones sí tienen que ver mucho del producto que tú estés fabricando y del país objetivo a exportar, ¿sí? Actualmente el Reino Unido dice, ok, yo tengo mi normatividad como tal, que también permite y es reconocida a nivel internacional por los países que mencionábamos ahorita. Entonces, pues, te da auge para poder entrar a este tipo de certificaciones. Está el Canada GAP, que es un estándar que está ahorita actualmente en versión 9.1, pero específicamente para el cultivo de plantas, excepto cereales y legumbres, y productos, previo en proceso de productos que tengan que ver con el aspecto vegetal. Si se dan cuenta, el Canada GAP es un poquito para la parte de las plantas, ¿no? El BRGC tiene que ver mucho también para el auge, el alcance tiene que ver para carnes, cereales, industrias de manufactura y tocan algún proceso en específico, un prerequisito en específico de la parte de fármacos. El EFI es una iniciativa de cualidad equitativa, es un estándar obviamente con orientación específicamente también en el cultivo de plantas, de hecho se ve desde el logo. Cultivo de plantas, excepto granos y legumbres. De hecho, veamos aquí el Canada GAP. También se maneja en el cultivo de plantas, pero también el aspecto de los cereales y legumbres, por todo esto de los GMO, de los organismos genéticamente modificados, más que nada por esa parte, ¿no? Está el Fresh Care, actualmente en su versión 4.2, específicamente también para el cultivo de la planta y el preprocesamiento en manipulación de productos vegetales. Está la Food Safety System Certification en su versión 6 actualmente con alcances. Fíjense, esta es de las certificaciones que tienen mayor alcance y reconocimiento a nivel internacional, básicamente por los alcances. Tienen alcances de producción primaria, producción de vegetales, transformación de productos animales, algunos piensos o rendimientos que tienen que ver con el aspecto de los animales, almacenamiento, distribución, algunos proveedores de controles de plagas. Este tipo de certificaciones, la FSC, tienen mayor alcance respecto a las demás que vimos en esta parte, ¿no? Está la Global Red Meat Standard en su versión 6.1. Tiene que ver básicamente, pues su nombre lo dice, ¿no? Que todo tiene que ver con producción primaria en cuestiones animales, algunos procesos, algunos procesamientos, cuestión de perecederos, pero tiene que ver con el aspecto de animales, ¿no? La SQF, que es muy reconocida a nivel estadounidense, igual que la BRC, está en una edición 9. Por ahí hay una revisión, un alcance de una versión 9.1, que básicamente los alcances en la cría de animales para carne, leche, huevo y miel, cultivos de plantas. Fíjense que este sí se mete tanto en el aspecto de la carne como en el aspecto básicamente de las plantas, pero específicamente
que las que son distintas tanto a los cereales y a las legumbres. Y obviamente también se mete en el aspecto de la manipulación premia de productos, ¿no? Y así, digo, existen varias certificaciones en las cuales sí nosotros tenemos acceso. Obviamente como tal son certificaciones que llevan un proceso de implementación, que esto va a depender de dos aspectos muy importantes. La primera es la cantidad de las personas en las cuales trabajan bajo la organización y el segundo aspecto muy importante tiene que ver con los procesos. Hay empresas en las cuales manejan 3 líneas de producción, 2 líneas de producción, el alcance es para las 7 líneas. Hay empresas en las cuales tienen 7 líneas de producción y el alcance es para 2 líneas. O sea, tiene que ver mucho este aspecto básicamente para determinar el tiempo en el cual se puede llevar el ciclo de las auditorías, ¿no? Cada uno en específico con su estándar en su versión y conforme a su alcance, pues de alguna otra manera nosotros tenemos acceso a podernos certificar independientemente del producto que nosotros estemos fabricando. Tenemos acceso a poder nosotros certificarnos en este tipo de normatividades que, como lo mencionaban, pues un aspecto muy importante para poder exportar a algún país, pues es darle confianza y no tanto al cliente, sino también al país en el cual nosotros estamos exportando. Y bueno, pasando al tema, digo, dando un preámbulo en esta parte, hemos definido esta capacitación en los 10 puntos más importantes de las certificaciones que hemos estado viendo, ¿sí? Y lo dividimos en 10. El primer aspecto muy importante que tiene que ver con este tipo de certificaciones, estoy hablando de todas las certificaciones, tiene que ver con el aspecto de la higiene y la limpieza. Es indispensable mantener en cada una de las etapas de la cadena alimentaria la parte de la higiene y la limpieza. ¿Qué va a incluir esta parte de la higiene o cuál es el objetivo de tipo de higiene y limpieza? Que nosotros mantengamos las áreas obviamente limpias, que tenga que ver con instalaciones, que tenga que ver equipos de procesamiento, utensilios de procesamiento, o que tiene que ver con el aspecto de las manos personal. Y obviamente esto lo que buscamos es prevenir la contaminación cruzada y entonces debemos de mantener nosotros una limpieza constante. ¿Cómo en la parte práctica podemos mantener la higiene y la limpieza? Son con programas de limpieza establecidos, ¿no? De manera constante, que de otra manera nos permita a nosotros mantener las áreas tanto en orden, que también tienen que ver un objetivo de seguridad, pero básicamente es no permitir la proliferación de microorganismos generales, pero microorganismos específicos o patógenos, ¿no? El uso de productos químicos autorizados por la Secretaría de Salud o por las reglamentaciones a nivel internacional, pues también van de auge y valdría la pena de otra manera revisar los productos químicos que nosotros estamos utilizando para llevar a cabo esas actividades de limpieza. Y al final de cuentas, trabajar que uno de los nichos o uno de las vías más importantes de contaminación en la industria de los alimentos tienen que ver con el ser humano. Entonces, de alguna otra manera hay que hacer consciente a la gente que está manipulando alimentos, pues en ciertas estrategias o ciertas buenas prácticas de manufactura que se deben aplicar en la industria de los alimentos para evitar cualquier tipo de contaminación cruzada y obviamente la proliferación de microorganismos patógenos. Y obviamente, pues cuando uno ejecuta los programas de limpieza, pues obviamente disminuye, no se elimina al 100% la proliferación también de plagas, ¿no? Te digo, es un tema muy importante que tiene que ver con la parte de la higiene, ¿no? El segundo tema muy importante, digo, todos son importantes, obviamente, pero es el control de las plagas. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Si las plagas no transmitieran enfermedades, o sea, pues no ponemos control, ¿verdad? Pues ¿para qué? Porque al final de cuentas, pues es un costo que debe asumir la empresa, ¿no? Si las plagas no transmitieran enfermedades, o sea, no habrá ningún problema que anduviera un ratón arriba de tu comida, una mosca arriba de tu comida, un mosquito, un ave en tu alimento, ¿no? Entonces, lo que buscamos de alguna otra manera es que las plantas de alimentos o las plantas que se dedican a la fabricación de alimentos eviten la presencia de plagas. Estamos hablando de insectos, roedores, aves, tanto en las áreas de producción como en las áreas de almacenamiento. Y obviamente tiene que ver con el aspecto también de la cadena de suministro, en el transporte también de los alimentos, asegurar también esa parte. Y obviamente debemos nosotros implementar ciertas medidas para prevenir, obviamente, su entrada y su propagación. Actualmente hay varios controladores a nivel nacional, a nivel internacional, que tienen ya cierta experiencia en cuestión de la biología. En este caso, pues estamos mostrando una rata, ¿verdad? Tienen cierta biología para poder atacar ciertos insectos y ciertos roedores, tanto como la rata, hablamos de un ratón doméstico,
y toda esta parte, ¿no? Y lo que les mencionaba ahorita, ¿no? Existen ciertas enfermedades transmitidas por las plagas. Imagínense aquí en las cucarachas. Las cucarachas transmiten enfermedades como la gastroenteritis, diarreas, infecciones intestinales, la lepra, neumonía, tifoidea, la salmonelosis. Las moscas transmiten enfermedades también como la tifoidea, el cólera, diarreas, y hay diarreas que quizás con una cierta pastilla a ciertas personas, pues de alguna otra manera subsanan eso, ¿no? Pero hay gente que se ha muerto de diarreas. Teniasis, la salmonelosis, también las moscas, los mosquitos, lo que es el chikungunya, el dengue, el zika, la fiebre amarilla, fiebre del valle, digo, si las plagas no transmitieran enfermedades, créanme que estuviéramos felices comiendo a un ladito de las moscas, ¿no? Las ratas y los ratones, que tienen que ver en específicamente la salmonelosis, obviamente la tifoidea, diarreas, la leptospirosis, digo, todo este tipo de enfermedades que transmiten las plagas, ¿no? Entonces es muy importante y es muy crucial que se establezca un programa para poder controlar las plagas. Que de otra manera, como les mencionaba ahorita, puede ser de un proveedor externo o de un proveedor interno, de un área interna que se encargue de hacer ese tipo de control. Actualmente lo manejan como control de plagas las certificaciones. Anteriormente se manejaba como un manejo integrado de plagas. Al final de cuentas hay que hacer un buen match, ¿no? Entre la parte si tú vas a contratar un proveedor o si existe algún responsable del prerequisito internamente en la industria. Entonces hay que hacer ahí un match interesante que tiene que ver con esta parte, ¿no? ¿Y qué podríamos hacer para evitar las plagas? Solamente garantizar el punto número uno, pues una limpieza constante, ¿no? Al final de cuentas lo que buscan las plagas, pues es comida. Son seres vivos que obviamente buscan comida y si nosotros no tenemos disponible de otra manera esa comida conforme a una limpieza constante, las plagas no van a estar ahí, ¿no? Mantener en todas las industrias de los alimentos las cortinas o puertas cerradas o selladas, ¿no? Para evitar también que puedan ingresar cualquier tipo de fauna nociva, ¿no? El control de las malezas, llámese en las industrias de los alimentos de manera interna, de manera externa. Se ven muy bonitos los parques o las áreas verdes dentro de las empresas, que de otra manera hay algunas certificaciones en las cuales sí está prohibido mantener áreas verdes, siempre y cuando, yo creo que siempre y cuando nos vamos a un análisis de riesgo se mantenga de manera adecuada, se mantengan en el lugar. Entonces, por ahí también mencionaban el control de la maleza, que también es muy importante, que tiene que ver con el aspecto de los pesticidas y al final de cuentas, pues el control de las plagas, ¿no? Entonces, este tema de las plagas, pues es muy importante y de hecho, hay algunas certificaciones en la cual se basan en puntos y de 500 puntos, 350 tienen que ver con el control de plagas por la transmisión de las enfermedades, ¿no? Como tercer punto tenemos el almacenamiento seguro. Obviamente cualquier tipo de alimento pues debe almacenarse de manera correcta. Lo que buscamos en un almacenamiento seguro pues es evitar la proliferación de bacterias o de otros microorganismos patógenos que de otra manera no nomás van a dañar el alimento, sino también al ser vivo que de otra manera va a consumir ese tipo de alimento. Y esto puede incluir obviamente mantener temperaturas adecuadas, evitar la exposición a la luz directa. Hay alimentos en los cuales absorben humedad del medio ambiente, pierden ciertas condiciones o ciertos parámetros de calidad por la luz que les da de manera directa y de otra manera garantizar una rotación adecuada de los productos. Hay empresas en las cuales se manejan las famosísimas PEPs, primeras entradas, primeras salidas o FIFO, ¿no? Que le llaman First In, First Out en Estados Unidos o en inglés, ¿no? Entonces es muy importante de alguna manera nosotros garantizar esa rotación de los productos alimenticios que estableciendo ciertos criterios, ¿no? Que tengan que ver con las PEPs. La distancia adecuada respecto al piso en las industrias de los alimentos o en las certificaciones de los alimentos, de otra manera, sí está restringido que nosotros almacenemos el producto directamente en el piso, ¿no? Siempre debe de haber una barrera física y ustedes lo han visto cuando han ido a algún centro comercial que lo tienen sobre alguna tarima, llámese de madera, de plástico, que también tiene de otra manera que garantizar que esa tarima o que esa tarima de plástico o que esa tarima de madera pues no sea un nicho para transmisión de enfermedades, transmisión de plagas a ese alimento que estamos almacenando. El orden y la limpieza que tiene que ver con el aspecto del almacenamiento es muy importante. ¿Esto para qué? Pues solamente para evitar contaminaciones cruzadas derivadas por polvos, por medio ambiente o por las plagas, ¿no? Directamente que también por ahí hacen auge en este tipo de alimentos, ¿no? El control de la temperatura, hay un tema bien importante que se ha venido manejando desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es la famosísima cadena de frío, ¿no?
La cadena del frío es muy importante, obviamente también para evitar la proliferación de cualquier crecimiento de microorganismos patógenos, hongos, levaduras, este, todo este tipo de microorganismos que de otra manera dañan el alimento, pero provocan ciertas enfermedades en los seres humanos que pueden derivar hasta la muerte, ¿no? Y lo que buscamos, obviamente lo que no buscamos es, el objetivo con este tipo de estrategias es que no se desperdicie alimento. Actualmente yo creo que a nivel internacional no tengo contabilizado, no hay una fuente fiable que nos diga cuánto alimento se desperdicia, pero nosotros los hemos visto en los centros comerciales como Costco, como Sam's, todo el producto que se desperdicia, obviamente que ya no va para consumo directo, ¿no? Pero se desperdicia mucha cantidad de alimento. Y este tipo de estrategias de almacenamiento seguro, del control de las temperaturas, del orden y la limpieza, pues nos van a ayudar a reducir esa merma. No hablamos que uno de los objetivos de Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU en su Agenda 2030, pues es la pobreza, la de la desnutrición, ¿no? Entonces, un aspecto muy importante, pues es que nosotros no desperdiciamos alimentos, ¿no? El cuarto punto muy importante y lo que hemos visto en las organizaciones que no mucho le apuestan a la formación y a la capacitación del personal, pues a final de cuentas el personal que trabaja en la industria de los alimentos pues debe de recibir una formación específica, sí específicamente del producto del cual se está fabricando, porque cualquier producto obviamente tiene sus peculiaridades, ¿no? Pero se deben de hacer una formación en general que tiene que ver con las prácticas seguras en la manipulación de los alimentos, higiene y control de riesgos. Actualmente a nivel nacional tenemos la certificación o la certificación COFEPRIS mediante la norma 251 que tiene que ver con las buenas prácticas de manufactura, que dice que mínimo una vez al año se le debe formar al personal de algún restaurante, de alguna empresa de suplementos o en este caso principalmente la fabricación de alimentos, una vez al año se le debe la capacitación de buenas prácticas de manufactura, NOM 051 y un tema muy importante que tiene que ver con un análisis de peligros, ¿no? Y nos lo menciona la normatividad nacional. A nivel internacional, sí, nosotros podemos definir, no estamos cerrados a que se dé 2 veces de cada semestre, 2 veces al año, 3 veces al año. Depende mucho de la disponibilidad de la gente, obviamente, del mismo proceso, de la misma procedencia y de los recursos que la empresa haya destinado para la parte de la formación del personal, porque al final de cuentas son quienes están directamente fabricando el alimento. Yo lo comentaba ahorita, ¿no? Yo creo que el 90% de las enfermedades transmitidas por alimentos, un vínculo es el ser humano. Un lavado de manos, uso de cofia, cubrebocas, bigote, barba recortados, uñas, maquillaje. Digo, es un buen nicho, una buena vía para transmitir enfermedades el ser humano. Es el primer vínculo que puede transmitir microorganismos hacia los alimentos, ¿no? Entonces, la capacitación debe ser muy importante y se debe basar en 2 vías. Yo siempre lo he dicho en 2 vías. Una, tiene que ser en el aspecto del aula. Sí, lo vemos de manera teórica, pero las mismas normatividades dicen, ok, lo vas a hacer de manera teórica, le vas a aplicar un examen, pero también necesitamos una evaluación de desempeño en piso. Hay que hacer una evaluación directamente del piso que si de verdad, como lo vimos de manera teórica, se están ejecutando en los procesos como tal, en la industria como tal, ¿no? Entonces, de otra manera, los responsables, los coordinadores de inocuidad, los directores de inocuidad, pues deben establecer ciertas estrategias para garantizar que la gente sí esté teóricamente formada, pero que se vea reflejado esa actividad de formación en piso, porque sí, allá lo que hemos visto en las auditorías que hemos ejecutado, en las revisiones que hemos ejecutado, pues todos sacan 100, ¿no? En el examen en el aula, ¿no? Pero vas a la planta y traen mal la cofia, mal cubrebocas, traen lapiceros, y no se diga ahorita el uso del celular que tiene que ver con las redes sociales y toda esta parte. Y yo lo comentaba ahorita, el 90% de las enfermedades transmitidas por alimentos, un vínculo en las cuales se transmite es el ser humano. Entonces es muy importante garantizar que esa capacitación se dé de manera eficaz y efectiva, ¿no? En ese contexto como tal. ¿Sí? El punto número 5 que tiene que ver con el seguimiento y trazabilidad, llámese de importación, pues es importante llevar un registro detallado de los productos que nosotros estamos fabricando. Y yo lo mencionaba, ¿no? Vámonos a ir de toda la cadena que tiene que ver en la cadena alimentaria.
antes de fabricar el alimento con una evaluación de las materias primas, durante la fabricación del alimento y qué pasa después de la fabricación del alimento, qué pasa en el transporte, cómo le llegó al cliente. Hay un tema muy importante en ISO que dice que debes de evaluar posterior a la entrega qué es lo que está pasando. Entonces, esto nos va a permitir obviamente rastrear y nos permite llevar un seguimiento y una rastreabilidad de cualquier problema que tenga que ver con el alimento, que nos va a ayudar a tomar medidas en caso de que sea necesario. Entonces, nosotros debemos de basar nuestros planes, procedimientos en toda la cadena de los alimentos, desde la adquisición de las materias primas, los insumos, los materiales que estamos utilizando, en la industria de manera interna, el cuidado de las temperaturas, el cuidado de los parámetros, llámese pH, acidez, transmitancia, turbidez, todo que tenga que ver con el aspecto y los parámetros que tienen que ver con la industria, pero también qué está pasando en los supermercados, qué está pasando en los restaurantes, en el comportamiento del producto que nosotros estamos enviando. Y este tipo de programas, este tipo de seguimiento, tipo de trazabilidad nos permite de otra manera gestionar de manera adecuada qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Y de alguna otra manera nos da un preámbulo inicial para hacer auditorías. Este tipo de programas de seguimiento y trazabilidad también es una tipo auditoría, una tipo revisión de manera interna, sí para garantizar el aspecto igual de los parámetros de calidad que tiene que tener el producto que estamos fabricando, pero sí ver de dónde viene el producto. Hablaba yo en un momento, ¿no? Antes, durante y después, ¿qué está pasando con este tipo de situaciones, ¿no? Actualmente, pues le damos seguimiento por ciertos aspectos, si ustedes los han visto, ¿no? Los famosos códigos. Actualmente hay elementos en los cuales ya tienen códigos QR que te mandan a páginas en las cuales tú puedes validar y verificar de otra manera el producto y cómo es la composición del producto. Hablamos de un tema del objetivo era que actualmente pues nosotros demandamos más información y que sea más transparente la información de dónde se está extrayendo, si ese tipo de alimento es de alguna empresa que tiene semillas genéticamente modificadas y etc., ¿no? Entonces, esta parte de la transparencia de la información pues, forma parte de este seguimiento y de esta trazabilidad. La parte 6 que es muy importante, lo que es el cumplimiento normativo. Actualmente las certificaciones de inocuidad alimentarias están respaldadas sí por las normatividades y regulaciones específicas. Cumplir con estas normas obviamente es esencial para obtener y mantener la certificación. A nivel nacional, hablamos de dos tipos de normas, normas oficiales mexicanas y normas mexicanas. Aquí están, norma oficial mexicana y norma mexicana. ¿Cuál es la diferencia? Depende obviamente del producto que nosotros estemos fabricando, del suplemento que nosotros estemos fabricando, pero la estricta teoría de la norma oficial mexicana es que independientemente del producto que tú estés fabricando, pues es oficial, o sea, la debes de cumplir sí o sí, ¿no? Hay una evaluación muy estricta en cuestión de las normas oficiales mexicanas. En comparación de una norma mexicana, es una norma que de otra manera es una norma de referencia no oficial, no estás obligado a darle seguimiento, pero lo que sí les puedo comentar es que si dentro de tu sistema de gestión tú tienes declarado como tal que te basas en la fabricación de tu producto en una NMX, en la certificación, esa NMX se convierte en oficial en esa certificación. Hay empresas en las cuales me ha tocado ver una empresa de grenetina en la que yo laboré, ¿no? Hay una NMX que es la 060, F043, es una NMX F043 que tiene que ver con la elaboración de grenetina. Es NMX, pero al momento de yo declararlo en mi manual del sistema de gestión se vuelve oficial y la auditan como oficial. Entonces, también para que veamos ese tipo de situaciones, ¿no? Y lo que comentábamos en el inicio, sí debo de cumplir yo con la norma principal, en este caso para poder exportar, necesito yo cumplir con la norma primeramente de mi país, porque en la aduana me lo van a detener si no cumplo con cierta normatividad. Digo, depende del producto que nosotros estemos exportando, ¿no? Debo de cumplir con la normatividad de mi país, pero debo de cumplir también con la normatividad al país que voy a exportar. Y esto es bien interesante, ahí es donde yo siempre les menciono, ¿no? ¿Por qué no todas las empresas tienen una certificación internacional de los alimentos? Porque ahí empieza, no lo complejo, sino lo interesante, en que primero debemos de cumplir con las normas nacionales. Súmanse las normas internacionales. Actualmente la Comunidad Europea yo creo que tiene las normas más estrictas que tienen que ver con alimentos, con fármacos, las normas europeas, ¿no? Y si no puedo cumplir con una norma de mi país, me estás
pidiendo que cumpla con la norma de otro país, ahí es donde se hace la diferencia en cuestión del producto que nosotros estemos exportando, que debo de cumplir con mi normatividad, pero ¿a dónde voy a exportar? Es por eso que no todas las empresas y de talla muy grande, pues están certificadas en un esquema. O nada más tienen certificadas ciertos sitios, porque este tipo de normatividades es por sitio. Entonces hay ciertas empresas en las cuales dices, ¿sabes qué? Pues esta es una cadena de 60 plantas a nivel nacional, pero nada más tienen tres la certificación y por ahí, por las plantas que se dan la certificación, pues es por donde se exporta el producto, ¿no? Entonces, esto es muy importante que tiene que ver con el cumplimiento y obviamente en los procesos cumplimientos de certificación inicialmente con las normas oficiales mexicanas y obviamente con las normas en las cuales nosotros queramos exportar. En el tema número 7, un punto muy importante tiene que ver con las auditorías y las evaluaciones. Actualmente, organizaciones certificadas solamente deben someterse a auditorías regulares, lo mencionaba yo, ¿no? Actualmente son los ciclos de auditoría son de 4 años, en las cuales existe la auditoría de certificación, auditorías de seguimiento 1 y 2 y una auditoría de recertificación. Obviamente, lo que buscamos con esto, o lo que se busca con esto, pues es verificar el cumplimiento del estándar que tú como empresa necesitas certificarse. Y obviamente de alguna otra manera estas auditorías, pues se pueden de alguna otra manera gestionar antes de aventar, de ir por una certificación internacional, por realizar una auditoría interna de cumplimiento. Actualmente hay varias casas certificadoras, digo, aquí puse 4, digo, las más importantes que me ha tocado trabajar con ellas que de otra manera son avaladas a nivel internacional para poder gestionar este tipo de certificaciones, como vemos en el tipo de certificaciones que te avalan a nivel internacional, son avaladas a nivel internacional, tienen representaciones a nivel nacional y obviamente a nivel Latinoamérica y a nivel Norteamérica, no, Norteamérica, ¿no? Que tiene que ver con ese tipo de situaciones, independientemente de la certificación a la que estemos hablando, pues son avaladas para llevar este tipo de certificaciones y expedirte este tipo de evaluaciones, ¿no? Entonces es muy importante que este tipo de auditorías y evaluaciones se hagan de manera constante y por empresas que están o que tienen el reconocimiento para expedirte un certificado en este tipo de auditorías, ¿no? La parte de la comunicación transparente es otro punto muy importante dentro de la industria de los alimentos. ¿Por qué? Porque si existe algún problema que tiene que ver no nomás con la seguridad alimentaria, que tiene que ver con la parte de la nutrición, con la parte de la importación, con la parte de la exportación, pues hay que comunicarlo de manera transparente a todas las partes interesadas, ¿no? Incluido no nomás los clientes, sino el consumidor directo, ¿no? Actualmente hay páginas, como la FDA que mencionan en las páginas oficiales algunos alimentos en los cuales pues han visto cierto daño que tiene que ver con microorganismos y de hecho ustedes pueden entrar básicamente a la página y te das cuenta de los productos a nivel internacional que tienen pues sí ciertas condiciones insalubres, ¿no? Por ahí hablamos del ajo, aquí hay una salsa que estaba contaminada, hicieron un recall, un retiro a nivel internacional que porque estaba contaminada con Clostridium botulinum. A nivel nacional también tenemos la parte de la COFEPRIS, ¿no? Que de otra manera hace transparente esta información y nos alerta sobre ciertos retiros, ¿no? Aquí hablábamos de una leche, la Trumejín, y en específicamente para un lote en específico, que fue un comunicado de prensa que se dio el 07 del 2024, ¿no? Esta parte de la información, ¿no? Las alertas sanitarias. Y de hecho, esta información está disponible. Tiene que ver con el aspecto de la información y la transparencia. Aquí hablamos de un retiro en el mercado de fórmulas de necesidades especiales de nutrición en un laboratorio de México. Y de hecho, aquí les puse nada más la carátula, pero existe toda la información y todo el aspecto científico por el cual se dio este tipo de alertas, ¿no? Y un tema muy importante que tiene que ver pues, con la gestión de alérgenos. Es muy importante que independientemente del producto que nosotros estemos fabricando, debemos de identificar y controlar los alérgenos que están presentes en los alimentos. Obviamente que es crucial para evitar ciertas reacciones alérgicas. Y aquí les menciono algunos de los principales alérgenos. Obviamente existen más, ¿sí? Está el huevo, está el pescado, están los cacahuates, la mostaza, la soya, los cereales, específicamente los que tienen gluten, el dióxido de azufre y los sulfitos, que a final de cuentas es una reacción en cadena de oxidación que tiene que ver con algún componente de los alimentos, ¿no? Y en este contexto, digo, hay gente que se ha fallecido por consumir mínimas cantidades de algunos alérgenos, a los cuales nada más
no salen granitos, ¿no? Pero hay gente a la cual sí se hace un desorden a nivel alérgico en el organismo que pues los ha llevado al deceso, ¿no? Y este es un tema muy ángel, entonces nosotros de alguna otra manera debemos de gestionar que la información en cuestión de la gestión de alérgenos pues venga relativamente en el producto que se está fabricando. Y hay productos en los cuales dicen, este producto fue fabricado en líneas en las cuales se utilizaron cereales con gluten, en los cuales se utilizaron huevo, ¿no? Y de alguna otra manera la empresa subsana ese tipo de situaciones con ese tipo de leyendas en todos los alimentos. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a leer lo que nosotros estamos ingiriendo. De hecho, el punto número uno fue la transparencia de la información y que tiene que ver mucho con la higiene, ¿no? El punto 10, que también es muy importante, es que este tipo de situaciones, este tipo que nosotros estamos comentando, a final de cuentas, sea una evaluación de riesgo. Sí, no podemos controlar todo, pero a final de cuentas nosotros debemos de realizar una evaluación que me permita a mí identificar cuáles son los peligros, cuáles son esos riesgos. ¿Para qué? Pues para establecer medidas preventivas. ¿Lo consumo o no lo consumo? ¿Lo fabrico o no lo fabrico? ¿Lo manufacturo en esta línea o no lo manufacturo en esta línea? ¿No? Entonces, esta evaluación de riesgos debe de ser muy estricta, muy eficaz, que me permita identificar eso. ¿Para qué? Para establecer medidas. Actualmente hay un programa, un sistema, hay un plan que se utiliza en la industria de los alimentos y en las certificaciones en específico, y creo que lo involucra en todas las certificaciones. Tiene que ver con el análisis de peligros y puntos críticos de control, el famosísimo HACCP. Entonces, esta parte de evaluaciones, pues es muy importante, y sí, en específico en la industria de los alimentos. Actualmente en ISO, de hecho, todas las normas ISO a nivel internacional están basadas en el aspecto del riesgo y del alta, ¿no? Del alto liderazgo, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros hagamos la evaluación de mi riesgo, específicamente para cuatro puntos muy importantes: contaminación física, contaminación microbiológica, contaminación química, y actualmente por ahí, en algunas situaciones que pasaron accidentalmente a nivel internacional que tienen que ver con el aspecto radioactivo, ¿no? Que hagamos la evaluación por contaminación radioactiva, ¿no? Que eso sí ya es un poquito más avanzado, ¿no? Y esto se basa mucho que nosotros identifiquemos el riesgo desde una perspectiva de cuál es la amenaza, qué tan vulnerable soy y qué activo estoy respecto a las acciones que debo de implementar para subsanar ese tipo de riesgo o minimizar el riesgo. A final de cuentas, pues no lo vamos a eliminar al 100%, ¿no? Sino que tanto soy vulnerable a cualquier tipo de contaminación física, química, microbiológica o radiactiva, y cuál es la amenaza en específico para el producto que yo esté fabricando. Entonces, la evaluación de riesgos en las plantas de los alimentos, pues es un tema muy importante, y de hecho es uno de los temas más importantes en los cuales se basan actualmente cualquier tipo de normas, llámese normas nacionales y normas internacionales, independientemente del esquema, dependientemente del esquema que nosotros estemos fabricando y del país al cual nosotros queremos exportar. No sé si tengan alguna pregunta, hasta el momento. Si me pueden apoyar, Gustavo, si tienen alguna pregunta relativamente en este tema. No, hasta el momento, por parte de los participantes no hay ninguna pregunta, pero a mí me gustaría, Roberto, hablando de Sí. estos 10 puntos que hablamos en lo que viene siendo la parte de la certificación halal, no sé si pudiéramos hablarles de la importancia para poder vincular esta parte, que estos 10 puntos tiene que haber todo un plan de trazabilidad que se va desarrollando punto por punto y que es un traje hecho a la medida dependiendo del giro, el sector, la empresa, el producto que se va a exportar, y que obviamente se requiere hacer una trazabilidad y una matriz de riesgo por cada uno de los puntos que tú nos has abordado. De hecho, ahorita me estoy regresando a la parte de las certificaciones. Yo hablaba de esquemas reconocidos. Si algo tiene en especial este tipo de esquemas a nivel internacional, es de hecho esa evaluación, qué tanto soy vulnerable y cuál es la amenaza. Y eso me lo va a permitir que yo subsane ese punto o ese criterio, porque al final de cuentas es un criterio en específico de la norma, no es toda la norma como tal, de qué tan vulnerable soy respecto a ese tipo de contaminación. Y lo mencionábamos ahorita, ¿no? Un tema muy importante es el seguimiento y la trazabilidad. Seguimiento y trazabilidad, ¿dónde? Antes de yo fabricar el alimento, necesito saber de dónde vienen mis materias primas, cómo fueron manufacturadas, si vienen de material virgen, reciclado. Debo de ver todas esas condiciones antes, independientemente del producto que estoy fabricando, debo de ver
mis materias primas, ¿no? Entonces debo de tener de otra manera una trazabilidad, una rastreabilidad de mi materia prima de manera específica. Sí, desde ahí establecemos un análisis del riesgo antes, no seguida durante la fabricación del producto, qué tan vulnerable y cuál es la amenaza. Y eso me lo va a decir de otra manera, qué tan vulnerable y cuál es la amenaza específicamente con un análisis de peligro. Un análisis de peligro es un análisis de riesgos que me permite de otra manera evaluar, independientemente de la escala que nosotros estemos utilizando, reconocida o que sea de manera interna, evaluar qué tan vulnerable soy respecto a las tres tipos de contaminación que hablábamos en específico: contaminación física, química y microbiológica. En ese aspecto, digo, y el cuarto que tiene que ver con el aspecto radioactivo, que por ahí, dijo, es un poquito más complicado saber si tu alimento sufrió algún tipo de contaminación radioactiva, ¿no? Eso es durante. Y después, lo mencionábamos ahorita en la cadena, ¿no? ¿Qué está pasando con mi alimento en el después? ¿Qué tan vulnerable es? ¿Cuál es el riesgo de que se contamine? Si yo cuido mis materias primas antes, mi proceso durante, pero en mi después, no sé, el transportista al cual yo contraté, pues no siguió la cadena de frío, ¿no? Porque mi alimento pues tiene que ser transportado a 7 grados centígrados, ¿no? Y yo contraté y pues se le descompuso el termoquín y mi alimento, yo cuidé toda la cadena antes, durante y el después pues ya no se cumplió, ¿no? Entonces, este tipo de normatividades sí que tienen como preámbulo muy importante hacer una evaluación del riesgo en cada uno de los puntos de la trazabilidad y de la rastreabilidad antes, durante y después. Entonces, sí es un aspecto muy importante. De hecho, se basan las normas en este tipo de evaluaciones. Evaluación específicamente de materias primas, insumos y durante la fabricación del alimento. ¿Sí? No sé si contesté tu pregunta, David. Sí, claro que sí. De hecho, nos hablas de uno de los principales elementos justamente de la matriz de riesgo, dividir cada operación, cada segmento de nuestros 10 puntos en el ante, en el durante y el después. Nada más, también me gustaría abordar en esta parte, Robert, que cuando una empresa comienza su proceso de certificación, existe el manejo de las no conformidades, que un proceso de certificación no porque se inicie se va a lograr ya en 15 o 22 días, sino que es un proceso de mejora continua. La pregunta en particular, Roberto, en tu Sí. experiencia profesional, ¿en qué giro, sector, eh, has visto tú que sea un poco más complicado para la empresa? Eh, Mira, déjame ver si te entendí la pregunta. Respecto a las no conformidades, voy a hablar un poquito del proceso de los ciclos de certificación. Inicialmente, la empresa o la alta dirección de cualquier empresa, independientemente del esquema que se quiera certificar, realmente debe mostrar compromiso hacia el sistema. Eso es lo primero, que quiera certificarse y no porque me lo pidan, sino por el cumplimiento que nosotros debemos hacer, ¿no? En el ciclo de las auditorías, estamos hablando de un ciclo y no nomás específicamente para el área de alimentos, sino tiene que ver con para la industria automotriz o cualquier esquema que tenga que ver con ISO. Hablamos de un ciclo de certificación de 4 años. En el primer año es la auditoría de certificación. Hay un seguimiento al siguiente año, que es el seguimiento 1, al tercer año hay un seguimiento 2, que es el tercer año del ciclo de certificación, y en el cuarto año es la auditoría de recertificación. Es como si volvieras a tener la auditoría de manera inicial. En este tipo de auditorías y de manera muy general existen tres tipos de no conformidades. Una tiene que ver con una no conformidad mayor. Una no conformidad mayor se da cuando en la norma te piden específicamente, no sé, un ejemplo, que tengas una evaluación de riesgos, que tengas una evaluación de riesgos conforme al producto, conforme a la calidad, conforme a la inocuidad, conforme a la seguridad, conforme al medio ambiente, que tengas una evaluación de riesgos. Si tú no tienes esa evaluación, es una desviación directa a la norma. Te pide un procedimiento, te pide una evaluación, no la tienes, es una no conformidad mayor, tienes una no conformidad mayor. Existe otro tipo de no conformidad que es una no conformidad menor. En la no conformidad menor, volviendo al mismo ejemplo, en la normativa me pide que tenga un análisis de riesgo. Yo tengo ese análisis de riesgos, pero a lo mejor me faltó darle seguimiento a alguna actividad de alguna ponderación de un riesgo que me salió alto. Tengo la matriz que me lo pidió la norma, pero no le di seguimiento al 10% de la matriz. Se convierte en una no conformidad menor.
Y la tercera, pues básicamente son áreas de oportunidad en las cuales el auditor de alguna otra manera detecta cosas positivas, cosas negativas, que no están en discusión y de alguna otra manera no tienes que hacer un análisis posterior. ¿Cuál es lo más crítico de este tipo de no conformidades? En la no conformidad mayor, para subsanar una no conformidad mayor no es tan simple. No lo podemos subsanar en 15 días. Tiene que ser básicamente, nosotros tenemos que demostrar que subsanamos una no conformidad mayor, que fue una desviación totalmente al sistema, nos puede llevar hasta 3 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que yo todavía no me voy a certificar hasta después de los 3 meses que conteste y que cicla el ciclo de la certificación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas uno como auditor tiene que expedir un reporte, pero ese reporte se revisa de manera local, de manera nacional, de manera internacional, y la respuesta es al revés, de manera internacional, de manera nacional y de manera local. Entonces nos puede llevar hasta 5 o 6 meses la certificación, más lo que me llevó la implementación, ¿no? En la no conformidad menor, pues es un ajuste menor, me puede llevar hasta 30 días, de 15 a 30 días. Eso quiere decir que en 15 días yo puedo contestar, tengo que tener evidencia de que le di seguimiento y la certificación, pues de la otra manera no es como la mayor, ¿no? Que me va a llevar hasta 6 meses, ¿no? Hasta 5 o 6 meses, ¿no? En un mes a lo mejor ya subsané la no conformidad y ese tipo de situaciones, ¿no? En las áreas de oportunidad, pues ahí no hay problema, como tal, no debo darle seguimiento y no debo establecer un análisis como tal, ¿no? Entonces, sí depende mucho, lo mencioné ahorita, depende mucho del cumplimiento. Lo que nosotros hacemos en la consultoría es leer paso a paso la norma, para evitar este tipo de situaciones, porque sabemos que los tiempos de la otra manera dentro de los budgets de cada empresa, pues están establecidos, ¿no? No sé, el ciclo de certificación dura un año y los directores o la parte corporativa dice un año, y pues de otra manera hay que garantizar que durante ese año se lleve de manera correcta la implementación y que no caigamos en no conformidades mayores, porque aparte del año de la implementación, pues nos va a llevar 6 meses, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? No sé si contesté la pregunta. Sí, perfectamente, Roberto. Mira, uno de los exportadores nos hace los siguientes cuestionamientos. ¿Cuáles son los costos que tienen las certificaciones y cuánto tiempo lleva certificarte? Y nos hace un énfasis especial en las semillas y las frutas. Semillas y frutas. Híjole, no sé si les vaya a quedar mal, pero les voy a dar una información, la información, ¿no? Esto tiene que ver con dos aspectos muy importantes y yo lo comentaba. Uno, las personas que trabajan en la organización como tal, cuáles son los procesos y los productos que manejan. Porque a lo mejor hay gente que vende semillas, digo, hablando del tema de semillas de manera a granel, o las empaco en bolsitas de 250, de 500 gramos. Tiene que ver con este tipo de situaciones, ¿no? Independientemente del esquema del cual nosotros estemos trabajando, en la práctica, en las últimas consultorías, en cuestión de cualquier tipo de las certificaciones que vimos, el proceso de implementación tiene que ver con esos aspectos dos muy importantes, ¿no? Pero en tiempos, hablábamos de tiempos, sí es variable, pero en experiencia nos ha llevado a la implementación de cualquier sistema de gestión de 8 meses a un año el proceso de implementación, que de hecho en las casas certificadoras nos piden 3 meses de información para poder subsanar una auditoría. Entonces, son 3 meses en los cuales lo están pidiendo después de la implementación. Después de la implementación nos están pidiendo 3 meses en las cuales tú ya empezaste a manejar esa certificación. Entonces, por experiencia en este tipo y más en el área de alimentos, lo que nos ha llevado nos puede llevar 6, 8 o 10 meses. Diga, 12 meses, perdón, 12 meses. Los costos sí son muy variables porque actualmente tenemos que asumir varios costos. Uno, obviamente, dependiendo obviamente del esquema del cual te quieras certificar, hay que hacer una inversión en instalaciones, capacitación, esa es una inversión. La segunda inversión es en el proceso de consultoría, en el proceso de implementación de la norma, ¿no? En cubrir la parte de los honorarios de los consultores, ¿no? Y el tercer costo que tienes que subsanar es el costo de la certificación de las empresas que veíamos ahorita como ejemplo, que nos pudieran apoyar en ese ciclo de la certificación. En costos de la certificación son estos tres aspectos muy importantes, ¿no? En ese costo. Costos, si hablamos un poco de costos en un proceso muy simple, a lo mejor de 10, 15 personas, en promedio son 40,000 pesos. Pero hay empresas en las cuales tienen dos productos, son 120 personas, el alcance, no nomás es en la certificación, también en el aspecto de controlador interno, pues nos puede llevar hasta 150,000 pesos anuales como tal. ¿Sí?
Y en específicamente en el aspecto de la semilla, sí tenemos que evaluar obviamente cuál es el producto, cuáles son los procesos, cuáles son las presentaciones, cuánta gente, cuántas líneas de producción son, pero en la experiencia nos puede llevar costos de 50,000 pesos de manera anual a 100, 120,000 pesos, es lo que hemos visto. Obviamente también depende de cada una de las casas certificadoras por los costos básicamente del proceso de certificación, porque hay representaciones que están en Dinamarca, que están en Polonia o en Estados Unidos. No sé si respondí. Sí, perfectamente, Roberto. Pues sé que el tiempo apremia y sé que Sí, sí, sí. discutir sobre todas las certificaciones, sobre la inocuidad. Ya por último, me gustaría abordar de la certificación halal. Sí. El mercado musulmán es uno de los mercados que más va a crecer según los pronósticos en los próximos años, que obviamente requieren productos con un cierto grado de certificación y cuidar todo lo que es su proceso de inocuidad alimentaria. Me ha tocado ver a mí algunas empresas en otros países con la certificación halal, que incluso la parte el bañarse antes de iniciar todo el proceso productivo, el pedirle permiso a la res o al animal cuando lo van a sacrificar, que tiene que estar orientada la fábrica hacia la mezquita. Es decir, la certificación halal es una certificación que se debe de prever desde antes de iniciar con la visión exportadora. Es decir, si mi intención sería desarrollar el mercado musulmán, yo no voy a contratar a Roberto ya cuando tenga la fábrica. Tengo que buscar a Roberto desde antes del proceso, desde que nace la idea, tú tienes que ir acompañando a estas empresas, porque si no, cualquier inversión que hagan va a ser una reinversión o un gasto doble por todas las modificaciones que la norma halal implica. Nos Y es pudiera, que fíjate, sí, fíjate, David, perdón por interrumpirte, pero si adelante. tú me pudiéramos en un contexto de cuáles son las auditorías más difíciles en las cuales he participado es en la parte musulmán. ¿Por qué? Miren, en esta gráfica yo hablaba de, fíjate, según las últimas estimaciones de una reunión que se tuvo a nivel internacional de tipo musulmán, este tipo de mercado que tiene que ver en el alcance, fíjense, en la alimentación para poder hacer negocios, los musulmanes demandan 1,27 billones de dólares en el aspecto de la alimentación. En turismo, 102 millones, 102 billones. En cosméticos, 70,000 millones. En fármacos, 100,000 millones. Entonces, si se dan cuenta, este mercado está muy de auge para hacer negocios y créeme que a nivel nacional, a nivel internacional no está tan explotado porque sí es complicado. Cuando aplicamos este tipo de certificaciones, digo, es lo más complicado. ¿Por qué? Porque nos tenemos que meter al libro sagrado, al Corán, ¿no? Independientemente, obviamente, del lenguaje, hay una traducción a nivel en español que te queda algunas dudas, pero para poder implementar ese tipo de esquema nos tenemos que meter al Corán, de dónde viene, por qué no consumen alcohol, por qué no consumen ciertos animales. Hablamos ahorita que en un dato bien importante, ¿no? Se dice que para el 2030, el 60% de la población a nivel internacional va a tener creencias musulmanas. Entonces se vuelve un mercado de mucha demanda que actualmente se está haciendo muy poco explotado a nivel internacional. Híjole, aquí en la gráfica dice, ¿no? En el 2030 se prevé que en la población mundial, que actualmente somos alrededor de 8,000 millones de personas, en 2,200 millones de personas van a tener creencia musulmán. Y estaba hablando por ahí una gráfica que en el 2050 el 60% de la población a nivel mundial va a tener alguna creencia musulmán. Y eso nos va a llevar a que van a demandar más alimentación, más servicios turísticos, más del aspecto de cosméticos, más fármacos, porque este mercado se está rediseñando. Hablábamos del aspecto, ¿no? La moda como tal, no se diga el aspecto de los alimentos, lo que tiene que ver con maquillaje. Y mucha gente no se está metiendo ahí, pero por la complejidad que de alguna otra manera yo lo que he visto es, pues hay que meternos al Corán y la verdad, pues ahí digo, sí, sí, sí es
ciertas discrepancias y más que nada porque hay alimentos en los cuales sí están declarados de manera halal, pero hay alimentos en los cuales no podemos certificar, pero sí tiene que ver con sus peculiaridades. ¿Qué alimentos sí pueden obtener la certificación? ¿Qué productos tienes que obtener la certificación? Específicamente en la industria de los alimentos es nada genéticamente modificado, lo que tiene que ver con carne de cerdo y lo que tiene que ver con alcohol. Eso sí está prohibidísimo. Por ahí mencionaban en una conferencia, "Oye, Roberto, pero he visto que muchas de las empresas que tienen creencias, musulmanas fabrican alcohol". Pues sí, pero no lo consumen ellos. Digo, porque pues es un mercado el cual está en auge y quién conoce más el mercado que los musulmanes, ¿no? Pero nosotros tenemos acceso. De hecho, fue uno de los logros del presidente, ay, se me fue el nombre, Peña Nieto, cuando fue este tipo a hacer este tipo de negociaciones, traer ese tipo de certificaciones para entrar a ese tipo de mercados. ¿Por qué? Porque es atraíble por esto, por el negocio. Por el negocio y como tal, yo les puedo decir por experiencia que no es tan complicada la certificación, es complicada para el consultor, porque se tiene que meter en el Corán, pero lo hemos hecho y obviamente hay varios niveles, ¿no? También de los musulmanes hay niveles, ¿no? Y cada uno también tiene sus normas. Algunos que son turcos tienen una norma en específico, ¿no? Pero al final de cuentas todos caen al códex alimentario o al final de cuentas al ISO, ¿no? Y tenemos la estructura definida. Sabemos que está el compromiso, la parte de la legalidad, la parte muy importante que mencionan los musulmanes es la trazabilidad de dónde viene el producto, revisan las instalaciones, controlan el proceso, control del producto, mantenimientos, condiciones de transporte y todo hace el sistema halal. Y hay alimentos en los cuales, pues hay un sinfín de alimentos. Ustedes pueden ir a Fresco a Plaza Mayor y van a tener alimentos halal. Y de hecho, el ser halal no te exime de que tú no lo consumas, es mucho mejor. Yo no soy musulmán, pero consumo producto halal porque sé que tiene la garantía de un producto que no va a contener nada ilícito y que va a estar en buen contacto, ¿no? Entonces es muy importante y mucho muy hace este tipo de certificaciones. ¿Cómo ves? Excelente, extraordinaria respuesta, Roberto. ¿Dónde podemos localizar, dónde pueden localizarte nuestros amigos exportadores, micros, pequeños, medianos y grandes exportadores que están por iniciar esta visión de ampliar su proceso de internacionalización? Actualmente no, yo dirijo una consultoría y una capacitación. Al final de cuentas somos expertos en la implementación de sistemas de gestión de mejora continua. Pues nos dedicamos a esa parte, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el aspecto de la calidad, o sea, el medio ambiente, la parte de la seguridad, la parte de la inocuidad y un tema también ahorita muy relevante es el tema de la energía. Obviamente el tema que tocábamos el día de hoy de las certificaciones, ¿no? Cualquier tipo de certificaciones que vimos el día de hoy podemos apoyarlo junto con nuestro equipo de trabajo para subsanar cualquier tipo de situaciones y disipar cualquier tipo de preguntas. Igual, digo, ahorita voy a pasar mi número, se pueden adherir a la página como tal, está el número de contacto, y pues ahí me pudieran de alguna otra manera preguntar, hacer los cuestionamientos correctos. De alguna otra manera, hacemos una evaluación diagnóstica de manera gratuita en la cual les hablamos de tiempos, estimaciones, algunos costos, porque sí depende de mucho físicamente de conocer la planta, el producto, los procesos y digo, estamos abiertas a todo este tipo de situaciones y de hecho tenemos que el diagnóstico principal pues es de manera gratuita. Perfecto. Pues Roberto, ha sido un placer. Como siempre, el tiempo se va súper rapidísimo y yo Claro. espero que hayamos sembrado la duda que para exportar no solo es una factura, una lista de empaque, un certificado de origen, sino también el cumplimiento de las barreras no arancelarias. Tenemos que empezar a investigar el cumplimiento de las normas de inocuidad alimentaria, porque sabemos que el estado de Guanajuato pues es un gran productor de alimentos, pero también tenemos un clúster que se está desarrollando muy Bueno, importante, que es el de cosmetología. Entonces ahí nos estás hablando del perfume, de alimentos. Tenemos Moroleón y Uriangato, donde podemos desarrollar la moda y la ropa. Yo creo que Guanajuato, por estos 46 municipios que tiene mucho potencial por desarrollar. Pues Roberto, a nombre de la Confederación de Profesionales en materia de comercio exterior, aduanas y logística, te hacemos entrega del presente reconocimiento por habernos compartido el día de hoy los 10 puntos más importantes de las certificaciones en la inocuidad alimentaria y la certificación halal. Como siempre ha sido un placer estar contigo y charlar. No sé si gustes agregar algo más antes de despedirnos. básicamente, ¿no? Agradecerles la oportunidad que me dieron para poder tocar este tipo de temas. Digo, el tiempo es muy corto, lo sé. Así Igual es. si en otra situación hay alguna pregunta, podemos hacer una parte 2. Estamos abiertos para poder subsanar cualquier tipo de pregunta. Y pues tienen ahí los números de contacto igual con COPSE y podemos apoyarlos. Muchísimas gracias, Roberto. Les invitamos a todos aquellos
participantes que estuvieron acompañándonos el día de hoy, si les gustaría saber o escuchar una parte 2 y en particular aplicada a algún giro y sector, háganos saber sus dudas vía mensaje, vía nuestra comunidad COPSE que tenemos y con todo gusto veremos la agenda del consultor del ingeniero Monzón, del maestro Monzón y agendaremos esta reunión. Ahorita nuestra compañera Paloma está compartiendo también el número de WhatsApp directo ahí a través de mensaje del chat para que en dado momento puedan enviar también sus dudas y comentarios. Pues sin mayor tiempo o en este momento, no nos restan más que agradecerles a todas y a todos ustedes por haber estado aquí en COPSE, su espacio de confianza, donde siempre abordamos los temas que están en vanguardia en materia de comercio exterior, aduanas y logística. Que tengan muy buenas tardes y estamos en contacto.